Pero ¿cómo va a hacer falta eso, pues, árbitro? El fútbol no se juega solo. Ya pues, profe, ¿cómo es? Pasala, tenela, cabeza fría. Pasala. Se piensa. Dale. Viene por el sector derecho, ahora va a tirar el centro. ¡Gol! Se entiende y se debate. Gustavo. Pablo. Y Albert. Talento, visión, estrategia en la cancha. Juntos se ejecutan la jugada maestra. Bienvenidos a Jugada Maestra, el espacio bueno donde el fútbol se piensa, se siente y se vive. Ahora estamos inaugurando un nuevo espacio de podcast con invitados especiales que vamos a estar teniendo a lo largo de esta nueva trayectoria en este sector del programa. Y hoy no es la excepción, hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que no solamente narra el deporte, sino también que lo enseña y lo analiza y lo vive de una manera como también muchos futboleros y mucha personalidad del deporte lo siente. Estamos hablando de nuestro querido y estimado Ramiro Quiroga Claros. Un gusto tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Encantado de poder compartir las experiencias y todo lo que ha significado nuestra trayectoria, nuestra carrera en este ámbito que es tan apasionante y que tiene, ¿no?, sus aspectos dignos para compartir justamente con la gente, ¿no? Claro, no, totalmente. Es una manera de vivirlo también, ¿no? El deporte a través de una pasión que se transmite no solo por la voz, también por los gestos, por cómo uno lo vive, lo siente. Y bueno, también, si usted pudiera describirse en 3 palabras, fuera de un micrófono, ¿cuáles serían? Mira, muy buena. Lo primero, apasionado. Me considero muy, muy apasionado en lo que hago, ¿no? Y especialmente en los desafíos que se me plantean. Después trato de ser ordenado, aunque me cuesta, justamente porque cuando vos integras pasión a las cosas, muchas veces sales del margen de lo que es el orden, ¿no? Y después, muy creyente. En esos 3 aspectos creo que me sintetizo, ¿no? Sí, no, totalmente. Y bueno, veníamos ya un poco también conversando, ¿no? Detrás de cámara. Más o menos, ¿usted en qué momento sintió que quería vivir del deporte? O sea, que quería transformar esa pasión y combinarlo con la vida misma que tiene. Sí. Mira, yo creo que desde muy niño, me gustaba escuchar la radio, siempre me apasionó los relatos de la radio, los mundiales de fútbol de cuando era muy pequeño. Quizás en casa no era el fútbol lo que más impactaba, pero sí se escuchaba mucha radio en esos años, Panamericana, Fides, radios a nivel nacional, y que de alguna manera iban marcando mi gusto en cuanto a los programas deportivos que escuchaba de esa época, ¿no? Y al margen de ello, el hermano de mi madre fue jugador de fútbol y él era el que me llevaba a las canchas cuando él jugaba. Muy fanático de Boca Juniors, él era de Yacuiba, ¿no? Y cuando yo iba de vacaciones por ahí con él, vivíamos anécdotas espectaculares de esos tiempos, porque no era como ahora que conectas el TV cable o el internet y podés mirar los partidos, sino que te tenías que subir al techo de la casa, apuntar las antenas esas de forma de pescado, de huesos de pescado, ¿no? Hacia, sí. Sale ahí, no, movete al otro lado, movete a la derecha, movete a la izquierda para lograr la señal, captar los partidos, en este caso el fútbol argentino. Y a partir de ahí me nació ese gusto, si se quiere, por el fútbol y por hacer en algún momento periodismo deportivo. Ya después, más grande, en el colegio, en los partidos y en los torneos intercursos, en educación física, siempre con los compañeros que más les gustaban también este aspecto, nos poníamos a relatar y a hacer un simulacro de transmisión de esos partidos, de esas noches deportivas, ¿no? Hasta llegar justamente a tener la posibilidad luego, cuando terminé mi formación en el colegio, de incursionar en una radio allá en la ciudad de Sucre, ¿no?
Claro. ¿Y se acuerda la primera vez que relató un partido, ya sea ahí con los amigos o netamente ya después un partido más serio, ¿no? Entre dos equipos o algo así? Claro, claro. ¿Vos podés creer que fue un poco a la fuerza? El incursionar en relato como tal fue un poco a la fuerza, porque yo empecé, cuando me hablaron de los medios, me dijeron, vos vas a ser publicista. Okay. Y yo en mi entender decía, bueno, para comenzar será algo. Yo comprendía que me dijeron que voy a ser el que lee la voz comercial del programa, ¿no? La publicidad. Pero lo que me ofrecieron era que yo vaya a vender el espacio, a conseguir publicidad. O sea, todavía no me iban a dar el micrófono. Para nada, ¿no? Hasta que luego salté a hacer campo de juego. Campo de juego, me acuerdo, un Independiente Wilstermann, mi primer partido campo de juego en el Estadio Patria, en el viejo Estadio Patria, ya por febrero de 1998, mirá cuánto tiempo, ¿no? Febrero de 1998, todavía Independiente no había descendido en su primer descenso que tuvo de categoría, y a partir de ahí tuvimos varios partidos en cobertura, ¿no? Pero todavía con funciones en campo de juego, hasta que un año después ascendí, si se quiere, y llegué a voz comentarista. Hice comentarios de partidos de la liga, de la división profesional. Conformamos un equipo muy interesante en Radio Loyola Fides, ¿sí? Con el director de esa época, con Marcelo de la Cruz, que hoy está en el Derribador en la ciudad de La Paz, que él era el relator oficial del espacio, mi persona hacía la voz comercial, Fidel Montalvo, que es otro también muy conocido en el campo de juego, que era precisamente el encargado de las notas y todo el trabajo del campo de juego, y Gustavo Salinas en la voz comercial. Ese era el equipo que se armó en la radio, ¿no? Y que arrancamos bien con la campaña del ascenso de Universitario a la división profesional, ¿no? Íbamos bien, todos tranquilos, cada cual en su rol, ¿no? Pero Marcelo había postulado a la Academia de Relatos de Fernando Niembro y Marcelo Araujo en Argentina, ¿no? Y en medio de estas situaciones que íbamos armando del equipo joven, novedoso en Sucre, le llegó la confirmación de que sí, estaba aprobada su postulación. Entonces nuestro relator tuvo que irse y dejaba un gran vacío. Dos caminos. O asumía como relator o el equipo desaparecía. Porque sin relator no podés hacer un programa de transmisión, un equipo de transmisión, ¿no? Entonces agarré, y ese tiempo que me dieron, de unos 15, 20 días, todos los días, mañana, tarde y noche, agarraba, esa época, 1999, 2000 aproximadamente, agarraba VHS, grababa partidos del cable, y en casa, apoyado por mi señora, que también es comunicadora, me ponía a simular relatos en la casa, como un loquito ahí, gritando goles, ¿no? Gritando fuerte, las jugadas. Mi señora hacía la de la voz comercial para darme un poco de respiro, hasta decir, ya, ahora creo que estoy listo. Entonces, la segunda parte de la campaña del ascenso de Universitario a la división profesional, antes la liga profesional, la tuve que hacer yo, particularmente, y ahí fue que me lancé como relator, que hasta el momento, que hasta la fecha es mi función principal, si se quiere, en el periodismo deportivo, ¿no? Así es, muy interesante, ¿no? Que su señora esposa también la apoye en esta trayectoria, es muy fundamental. Ahora, aprovechando eso que está hablando de la trayectoria, de lo que ha vivido en todos estos años, ¿cuál ha sido el viaje o la cobertura que más ha marcado su vida? Uy, excelente, de verdad, sí, porque han sido tantos. A ver, tengo uno positivo y uno negativo, si se quiere. Ya. Voy a ir con el positivo. 2010, septiembre de 2010, Copa Sudamericana, Santiago de Chile. Rival Colo-Colo. ¿Sí? Universitario elimina a Colo-Colo de octavos de final de la Copa Sudamericana. Le ganó en Sucre, y con esa diferencia fue a Santiago, metió un gol, y en esa época el gol visitante valía por 2. Claro. No pudo Colo-Colo, a Colo-Colo lo dirigía Diego Caña, tenía un gran equipo Colo-Colo ese año, pero Universitario pasó de ronda. ¿Por qué fue distinto ese viaje? Yo venía de haber quedado huérfano de madre. Mi madre había fallecido el día de la final del Mundial de Sudáfrica 2010, España-Holanda,
esa tarde le vino un problema en el corazón y terminó dejándonos de este mundo, mi madre. Entonces vino un bajón obvio. Claro. Mi persona había dejado un tiempo el programa. Fidel, con el que hacíamos justamente estas transmisiones, Fidel Montalvo, me decía, vamos, animate, nos moveremos, vamos a Santiago, vamos a clasificar, que esto y que el otro. Yo no estaba tan seguro de hacerlo, la verdad no tenía tanto el ánimo por lo que te vengo contando lo que había pasado, pero lo hicimos el viaje y todo por tierra, todo por tierra. Desde Sucre partimos a Oruro, de Oruro la frontera, Iquique, y de ahí el viaje hasta Santiago, para poder estar en ese partido, en ese día histórico, además, porque se marcó una diferencia importante con lo que venían haciendo varios clubes del país que no pasaban de primera fase, ¿no? Y Universitario ya había dejado en el camino a otros equipos y le tocó Colo-Colo en octavos de final y logró acceder para luego jugar con Cerro Porteño de Paraguay, a quien también elimina, y luego Palmeiras es el que en cuartos de final termina eliminando a Universitario de Sucre, ¿no? Entonces, ese partido, por todo ese contexto que te marco, fue el que quedó en mí grabado. Fue una transmisión además a nivel nacional con Gonzalo Cobo, Fútbol Manía, el Grupo Fides, que tomó mi relato. Él se hizo cargo, claro, de todo ello. Y tuvimos esa grandísima experiencia, ¿no? Y la otra, que también me ha marcado y mucho, fue en Montevideo, Uruguay, otro partido de Copa Sudamericana, ya en 2012, esta vez en julio de 2012. Pero ¿qué pasó? Había nacido mi hijo varón, mi segundo hijito, porque tengo una nena y tengo un varoncito que es menor de edad, que va a cumplir 14 años este 9 de julio, ¿no? Y ese partido fue aproximadamente el 16 de julio de 2012, o sea, mi niño tenía 4 o 5 días de nacido cuando yo hice el viaje a Montevideo. Y ese día, en mis afanes, en mi mente entre el partido, la transmisión y verlo a mi niño, con el resultado negativo que obtuvo Universitario allá en Montevideo, quise volver lo más rápido posible a Bolivia. La delegación volvía al día siguiente y por otra ruta y demás cuestiones. Y yo en el apuro cometí el error de salirme del hotel donde estábamos hospedados con Fidel y los colegas de Sucre por un malecón en Montevideo. Y me fui, en vez de agarrar el taxi desde la puerta del hotel, me fui caminando un poco a modo de conocer, también despedirme de la ciudad. Y me abordaron 3 tipos de ahí, de Montevideo. ¿Y qué hora tenés? Así, y yo tonto le respondí, me empujaron hacia la pared, me despojaron de mis cosas, me robaron, en otras palabras. Terminé asaltado, el que quería volver rápido terminó volviendo al final, porque tuve que ir a sacar salvoconducto con el consulado en Montevideo. Nos trataron muy bien, obviamente, después de lo sucedido, pero fue una experiencia negativa, si se quiere, que marcó también en mi carrera, porque no sé si algo más hubiese ocurrido, me hubiese resistido o cualquier otra desgracia si hubiese estado en este momento contándoles esta anécdota que me sucedió julio de 2012 en Uruguay después de un partido de Copa Sudamericana contra Montevideo Wanderers. Interesante, Ramiro. A veces los periodistas deportivos tienen que estar lejos de la familia, ¿no? En fechas importantes para cubrir un partido. Y una pregunta tal vez fundamentando lo que contaba hace un momento. ¿Qué es lo más difícil de esta profesión que la gente no ve en la tele o en la radio o en un programa de streaming para un periodista deportivo? Mira, sin ser Teresas de Calcuta, ni mucho menos, pero creo que la profesión de relator o de periodista deportivo es muy mal comprendida, principalmente por los horarios y los días de trabajo que conlleva hacer periodismo deportivo. Para nosotros no hay domingos. Domingo es nuestro día de más trabajo. No, si es que el sábado no hay otro partido también importante. Claro. No hay feriados, porque también en feriados se programan partidos, si no son de la liga, de otros eventos, de otras latitudes, y como profesional vos tenés que estar al tanto de eso, lo que sucede. Es más, en Inglaterra se juega el Box Day, que es en el día de Navidad, un partido de la Premier League que se juega el 25 de diciembre. Y tenés que estar al tanto para no quedar retrasado mientras todos están con los regalos, con la picana, con el chanchito, con todo. Vos tenés que estar clavado en la televisión observando y siguiendo lo que está pasando en una de las ligas más importantes del mundo, ¿no? Entonces, es sacrificado. Implica que dejes muchas cosas de lado para hacer una carrera que sea también importante, ¿no? Al margen de la preparación,
Para muchos que creen que es sentarse ante un micrófono y un monitor y hacer el relato, el comentario, la voz comercial o todo lo que quieras, no, implica una preproducción. Claro. ¿No? El anotarte los datos, el tratar de buscar la probable alineación que va a presentar el equipo al que vas a relatar, transmitir ese día, ¿no? Las estadísticas, ¿no? Los partidos previos, el partido futuro, contra quién iría luego de este partido. Eso es a lo que llamamos la preproducción y que no implica 10 o 15 minutos. Eso te puede demorar 2, 3, 4 horas, toda una mañana, dependiendo el evento, dependiendo la importancia de lo que vas a cubrir, te lleva a dejar de lado otros detalles, otros aspectos de tu vida para hacer un buen trabajo, un trabajo profesional. Claro, porque si vas a venir a solo sentarte, lleva la pelota Oriente, la tiene Martín, gol. No, eso no es de un trabajo éticamente, profesionalmente bien realizado, ¿no? Así es. Una pregunta más, Ramiro, ¿a qué periodista admirabas de joven y luego te tocó entrevistar? ¿Y cómo fue ese encuentro? Tal vez tú admirabas, qué sé yo, como yo, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, un Gonzalo Cobo, y un día te tocó estar sentado con él. Entonces, ¿a cuál admirabas y cómo fue ese encuentro con él en esta profesión? Mira, admirar a un relator. Yo he crecido, mi etapa más importante fue la eliminatoria de 1993, clasificación de Bolivia al Mundial del 94, y seguí toda la campaña por Radio Panamericana a Carlos Enrique el Quique Rivera. Fue mi primer ídolo, digamos, en cuanto a relatos. Claro. Si hasta me lo sabía de memoria cómo relató el 1-0 a Brasil. Va, Echeverri, lleva la pelota, perdió la pelota, no, continúa, no, Menelao la tiene, Echeverri pateó, ¡gol! ¡Gol! Y el grito de gol del 1-0 a Brasil cuando le toca en el taco a Tafarel y se le mete, ¿no? El 1-0 y luego, ni bien terminó de relatar el gol, estaba entrando el comentarista y de repente, y ahora Peña para el segundo, está Peña, segundo gol, y el 2-0 de Bolivia a Brasil. Y todo ese proceso eliminatoria lo seguí con Quique, el Mundial y todo ello. Y para mí fue un referente, digamos, antes de incursionar, del 93 al 98 han pasado 5 años, digamos, en ese sentido, ¿no? Después ya cuando empecé a hacer relatos y me lo pude cruzar, para mí fue maravilloso, de verdad, conocerlo en persona, además un gran tipo, gran profesional. Después está, obviamente, como bien mencionas, y hasta hoy lo considero como el más emotivo, el más pasional de nuestros relatores en Bolivia, Gonzalo Cobo, indudablemente, con quien he tenido la fortuna de trabajar y pertenecer a su equipo. Mientras yo era Loyola Fide Sucre, con mi Por Deporte, él era Fútbol Manía, como siempre, desde que incursionó, insisto. E hicimos una gran amistad, una gran sociedad, si se quiere, donde los partidos más importantes que me tocaba, relatar universitario, los sacábamos también por Radio Fides. El título con San José, el título en Barnes contra Sport Boys, estos partidos de Copa que te voy mencionando y muchos otros más, al margen de aquella locura que tenía nuestro exdirector de la radio, el padre Eduardo Pérez Iribarne, con el ciclismo, las vueltas a Bolivia, las vueltas del sur, en el que junto a Gonzalo y otros colegas hacíamos un equipo de transmisión realmente inédito, loco, de llevar por radio la emoción del ciclismo y donde logré conocerlo mucho más a fondo, por supuesto, a él, ¿no? Claro. Claro, y muy importante todo lo que nos ha dicho, querido Ramiro, también teniendo en cuenta que, como usted dice, son muchas emociones, ¿no? Las que se vive no solo en el momento, sino lo previo, lo posterior también, porque como tiene diferentes etapas, entonces hay una preparación, como usted dice, mucho antes, mucho de indagar, de saber. Hoy en día manejamos mucho más datos, mucho más estadísticas, muchas más herramientas que a la vez pareciera, digamos, ¿no? Como beneficioso, pero también, como usted dice, da una exigencia más grande, ¿no? Y usted que ha sido relator, periodista y panelista, o sea, se podría decir, ¿cuál es el que usted disfruta más normalmente hacerlo? Indudablemente relatar. Relatar es mi pasión. Relatar es mi pasión, definitivamente, mucho más que las otras funciones, como bien dices, que he desarrollado. Pero al relatar me transformo, al relatar soy otra persona, disfruta mucho, siento, sin hacerme partidario del club al que relato, con la selección no puedo. Con la selección es la selección. O sea, a Bolivia no la toques. Ni me critiques, si me vas a decir parcializado, sí. Por mi selección sí, lo soy. Equipo que le mete gol a mi país, no le relato el gol. No lo grito el gol. A mi selección.
Ya con clubes es distinto. Claro. Con clubes uno entiende que la audiencia es más variada, más distinta. Tal vez en un partido internacional, pero no tanto, digamos, no tanto, ¿no? Pero creo que relatar es para mí lo más importante. Justamente aprovechando lo que decía hace un momento de ser el lado imparcial, iba a preguntar, ¿es difícil para un periodista deportivo dejar de dejar de lado ser hincha y convertirse en un parcializado o se acostumbró ya a eso? Es el principal desafío. Es el Claro. principal desafío. Cuesta. Yo con mi carrera, desde el ascenso de universitario y hasta que tomé la decisión de emigrar a Santa Cruz hace 8 años atrás, he cubierto prácticamente en exclusiva a Universitario. No tenía otro rival, no tenía... Independiente no estaba en la primera división, la época en había que... un clásico, Claro, no había un clásico. De la ciudad, ¿no? Entonces, quieras o no, porque tu audiencia en Sucre era de Universitario, hacía los partidos de Universitario, de alguna manera tu relato era a favor de Universitario. Además que, como periodista, como director de programa, como productor de programa, sentía que si le iba bien deportivamente a la U, por supuesto que me iba a ir bien a mí, Claro. como periodista. Totalmente. Viajaba más, coberturas internacionales, y cuando te tocaba jugar, como les decía, con Colo-Colo, de repente te llamaba Radio Cooperativa de Chile para pedirte datos o una entrada a propósito universitario. Entonces, tu espectro también crecía en Claro. cuanto a posibilidades como periodista. No, ahí no te puedo negar de que obviamente es muy difícil ser imparcial en ese sentido. Pero el tema cambia y mucho, especialmente cuando relatas para la televisión y sos el único medio. Claro. Ahí de cualquier manera tienes que despojarte Sí o de sí. esa parte. Sí Sí. o sí. Porque no hay otra, ni siquiera en los partidos políticos yo encuentro la división que puede existir entre los hinchas de un equipo y del otro. Bolívar y Strongets, Blooming Oriente, Wilstermann Aurora, Independiente Universitario, Real Potosí Nacional. No hay. Eso sí que nunca vas a dejar. El de Bolívar, qué buen trabajo ha hecho. Qué buen trabajo. No, el de Bolívar se ha perdido. No, este está tirando a favor de Strongets o el de Strongets lo propio. Claro. ¿No? Entonces, es un desafío que hasta ahora, porque fíjate vos últimamente a Mariano Clos, no lo quieren ver relatando partidos de Boca. Por la expulsión de Vareiro en el último partido de Copa, ¿te has dado cuenta? En Claro, redes sí. lo están matando. Boca no quiere que relate Clos porque supuestamente Clos está a favor de River y está tirando. Clos, para mí, el mejor relator del mundo. A nivel mundial. mundo. Sí, Claro. el mejor relator del mundo. Ujú. Una parte del fútbol en su país no quiere que relate su partido. Entonces, date cuenta, si el mejor relator del mundo tiene esos problemas, ¿qué nos queda a nosotros? Lo que vamos en carrera. Sí, Claro. sí. Claro, y como mucha gente parece y lo viera fácil, ¿no? Como usted dice, no, sentarse a hablar, que yo también lo pudiera hacer, pero obviamente hay presión, hay a veces improvisación, porque como se dan circunstancias que, Sí. a ver, hoy en día se maneja mucho el tema de que ya están las apuestas, ¿no? Que uno puede predecir qué puede pasar, ¿no? Pero está usted ante un trabajo donde realmente circunstancias puede pasar, que un botellazo, que la hinchada, que tuve que tirar un petardo, que... Entonces, todas esas circunstancias que se van Ujú. dando dentro de la marcha, para usted es de cierto modo, la gente, bueno, se puede preparar, pero hay hasta el otro día que se ha entrado un perro a la cancha, ¿no? O sea, Sí, hasta sí, ese sí. momento tenés que darle emoción, tenés que darle, bueno, que el perro, que la circunstancia del partido y seguir manteniendo a la audiencia encendida, ¿no? Entonces, ¿usted cómo cree que se maneja todo eso en segundos, ¿no? O sea, son tomas de Ujú, decisiones, ujú. son tomas de, bueno, no nos podemos quedar callados, improvisamos, seguimos, a ver, vos dale, o sea, ¿cómo está en ese momento usted cuando pasan circunstancias ajenas al partido, ¿no? Sí. Vos hace rato has dado un punto muy, muy, muy en el clavo, si se quiere, Pablo, porque de verdad de que la diferencia entre el comunicador o el periodista deportivo o el relator, comentarista preparado versus el improvisado está en justamente eso. Es correcto. Hoy estamos inundados de información. Tenemos información de todo y Claro. para todos. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre el comunicador preparado, profesional, versus el improvisado? Que el preparado sabe cuál es el momento para meter un dato Sí. o qué dato finalmente va a incluir. Claro. No es tirar dato por dato, porque yo tengo y manejo. No.
Hay tiempos y hay que saber medirlos, ¿no? Y si en algún momento el guión cambia, el guión varía, y como bien dice, se metió un perrito, hay problemas en la tribuna, una pelea, ahí está la capacidad de síntesis primero y después de encontrarle la vuelta, el famoso cocinado periodístico, para interpretar la situación y darle a la transmisión el gusto y aparte de encontrar justamente esos momentos de incluir esas situaciones extras, si se quiere, a una transmisión de fútbol, ¿no? Ahí está la clave, Claro. indudablemente. Inclusive con temas como hemos tenido en el estadio, se corte la luz, ¿no? O sea, ver cómo mantener ese momento sin que se pierda, como usted dice, la emoción del partido, la gente está también que no está presente, está escuchando y decir, bueno, oye, se cortó la luz y se lo está imaginando. Claro. Entonces... Es tan complejo, Pablo, déjame que te les cuente una anécdota, porque me tocó en carne propia. A ver. ¿Ya? Yo estaba trabajando para la empresa dueña del Club Royal Party, Ya. pero no para Royal Party. Para la empresa que era... Dueña de Royal Party. Ya, sí. Sin dar nombre, por ahí se dan Claro, cuenta, claro, ustedes ya, sí. ya está, ya les tiré el nombre de Royal Party. Sí, ya. Y la empresa de la televisión me asigna el relato de los dos partidos con Oruro, Totora Real Oruro, del ascenso y descenso indirecto. Sí. Claro. La ida bárbara, fantástica. Una belleza, ganó Royal Party, parecía que había sacado diferencia de 3 goles y que iba a ir a Oruro a hacer un trámite y todo lo demás. Pero pasó lo contrario. Claro. Le igualaron la serie a Royal Party y cometieron el error de lo que vimos en la televisión por la reacción, no sé si entendible, humana del técnico, pero mal pensada, porque no podés abandonar el terreno de juego bajo ninguna circunstancia, sin autorización del médico, del árbitro en este caso. Claro, Sí. claro. Entonces yo como relator oficial, la única señal, lo que hice fue, describir el momento de lo que estaba sucediendo. Sí. Y conocedor de la regla, no fuese Royal Party, o fuese Oruro, o fuese Boca, o fuese Bolívar, si cometes error, obvio que va a haber sanciones terribles que van desde la desafiliación a la quita de puntos y todo lo demás, que evidentemente pasó con Royal Party. Claro. ¿No? Sí. Así es. Yo estaba de vacaciones. Hasta hoy. Uy. Hasta hoy. Fuerte. Y bueno, es parte de... Sí, no, o sea, como... Gafes del oficio. Claro. Gafes del oficio. Y son, ¿no? son realmente circunstancias que la gente dice, bueno, posiblemente, como te dice, desapareció esta persona, ¿no? Que venía relatando partidos, pero no ve que de cierto modo... No en el relato. El relato Claro. sigo relatando. No, lógico. Estoy de vacaciones en la empresa que era La dueña empresa. del club. Directamente lo digo de Directamente. vacaciones. Exacto. Porque creyeron que con mi relato yo jugué en contra del club, claro. y luego vino la sanción, el descenso, todo lo Y posterior. realmente se ve cómo influye, ¿no? Como usted dice, estas cosas externas y cómo también mucha gente vive esa pasión a través de eso, de llegar a ese punto de decir, oigan, no puede ser que me siento perjudicado por esta situación. Y ¿no? sí, Por esto. claro. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hubiesen hecho ustedes, sabe, como relatores, como comentaristas, No, viendo esa circunstancia? Lógicamente uno prosigue, ¿no? O sea, está dentro de ahí, no puede decir, digamos, cosas que esté fuera del lugar, Claro. porque al fin y al cabo, como usted se está respaldado con datos, con reglas, con toma de decisiones en ese momento que está fuera de... A ver, no va a pensar usted que el equipo va a hacer eso, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, decir, Es que Una locura. creería yo también que a la hora de ser profesional como usted, y destaco mucho lo que usted dice, lo que yo haría tal vez en ese momento sería lo mismo. Tirar la regla dice esto, Ujú, las estadísticas ujú. dicen esto. Pero como usted decía hace un momento, la gente no ve... En cámaras uno en su euforia de hincha, Ujú. obviamente va a decir, no, ese periodista está en contra de nosotros, pero prácticamente usted estaba tirando la regla. Nada más. Estaba Describiendo diciendo lo la que verdad. pasaba. Claro, pero la gente como hincha no lo va a ver de esa manera. Y peor una Claro. empresa a la cual usted le estaba haciendo el trabajo. Pero aprovechando, Ramiro, igual le iba a preguntar, ¿qué dice su familia cuando lo ve en la tele o lo escucha en la radio, más que todos sus hijos? ¿Son sus mayores fans Sí, o son sus sí. críticos también a la hora de acostar la Sí. escucha? Yo te comentaba un poquito antes de la entrevista de cómo fue un poco mi historia en cuanto a lo académico, en cuanto a la formación, ¿verdad? De que yo primero, al terminar el colegio, lo primero que hice fue entrar a Derecho,
Mi padre fue autoridad, fue juez en materia penal, en Sucre, en la Corte Superior. Estaba orgulloso de esa decisión. Pero yo decidí dejar la carrera de Derecho para meterme a periodista, comunicador, ¿no? 2 años estudié Derecho en San Francisco Javier y de ahí hice el salto de carrera a comunicación. Él en principio no estuvo de acuerdo. Claro. No estuvo para nada de acuerdo en ese cambio que hice. Y eso que él, Ramiro Quiroga, igual que yo, se llama el Ramiro Quiroga Carrión, Wow. para los que lo recuerdan alguna vez y están viendo el podcast, él fue director de Canal 13, Televisión Universitaria en Sucre, director de Radio Padilla, de la provincia allá en Chuquisaca, y en otros medios de comunicación que trabajó. Pero él siempre decía, para mí eso es hobby, y mi trabajo es la abogacía. Claro. Por eso llegó a ser autoridad, llegó a ser juez, ¿no? En materia penal. Entonces no estuvo de acuerdo. Y no sé si eso fue para mí el desafío más grande que me impulsó esa bronca, esa molestia de mi padre al darle a conocer de que yo cambiaba de carrera y que apostaba por el periodismo deportivo, que le metí, y hoy mi padre es mi fan número 1. Wow. Mi fan número 1. Claro. No, discutiendo el puesto con Camilita, mi hija mayor, y Martín, mi hijito menor, que también son los que más me impulsan, los que más me apoyan. Yo siempre hablo que Mariano Clos, el mejor relator del mundo, qué lejos estamos. Y ellos siempre, no, ¿cuál lejos? Tú eres igual o mejor que Mariano. O sea, Claro. esas palabras te llenan, ¿no? Te llenan el alma, y la familia juega un rol elemental en esto, Sí. elemental en esto. Gracias a Dios mi esposa también es comunicadora, entonces le entiende a las salidas, a las horas, a los días, a los no cumpleaños, a los no almuerzos, porque hay programa, porque hay transmisión. Claro. Entonces, sin ese apoyo, ese respaldo, por ahí uno no hubiese podido dar los pasos que finalmente lo tienen a uno en el lugar que ocupa actualmente. Y es muy importante el apoyo, ¿no? de su esposa, más que Ujú. todo a la hora, y más aunque le entiende todavía la carrera. Yo me imagino a sus hijos que deben decirnos, oye, mira, mi papá es relator deportivo, mira, escucharlo por YouTube. Claro. Querería creer que hasta sus compañeros él lo Sí, los lleva por el... molesta. Claro, y es un fanático del fútbol y está Claro. siempre organizando juntes para ver partidos, más que nada la selección. ¿Cuántos fans le han llegado a su casa por parte de su hijo? Hay, siempre, hay mucho, Siempre, mucho, ¿no? claro, que les gusta, que les encanta y que nos hacen seguidores a Claro. nuestras redes. Las manejamos poco las redes, pero en lo que podemos, ellos suman con su gente, con sus generaciones, que son los que Sí. justamente manejan y mucho más y mejor lo que son las redes sociales, ¿no? Así que, son fundamentales, son clave. Aunque muchas veces, y esto es bueno decirlo porque a ver si cambia, porque el ejercicio y la profesión del periodista a nivel general, no solo deportivo, creo que no está siendo valorada ni recompensada como corresponde, como merece, especialmente en Bolivia. Sí. Salvo que seas productor independiente y que tengas muy buenos nexos con ministerios, con el gobierno o con empresas privadas muy fuertes, no te da como ingreso para vivir únicamente de eso que estás haciendo. Claro. Tienes que incursionar en otras funciones. La verdad que no sé si ustedes también lo sienten de esa manera, pero creo que a nivel general, salvo honrosas excepciones, es muy complicado. Sí. Es muy complicado. Entonces, cuando a mí me preguntan y quisieras que tu hija o tu hijo siga tus pasos, sea comunicador, periodista deportivo, digo, viéndolo mejor, quizás no. Quizás Claro. no. Posiblemente Porque eso cuesta. fue lo que sintió también su papá, ¿no? Y yo creo que sí. Conociendo el medio, conociendo cómo se manejaban. Justamente pasa eso, ¿no? Inclusive los mismos futbolistas, ¿no? O sea, Ujú. hay hijos de futbolistas que saben cómo hace todo el ambiente y prefieren que su hijo se dedique a otra situación, ¿no? Entonces, me comenta. La diferencia es que el jugador, si hace buena carrera, gana muy bien. Claro. Y arregla su vida y la del hijo y la del Claro. nieto, ¿no? O sea, Sí, acá Hasta no para hay esa 4 proyección de generaciones. decir, ¿no? claro. Y justamente, bueno, también tengo entendido que usted también es docente, ¿no? O Sí. de periodismo también, ¿no? Sí, justamente. ¿Y qué buscan hoy en día los estudiantes de comunicación deportiva con los que se ha topado usted? O sea, justamente usted le presenta estas situaciones de decir, Ujú. bueno, mira, esta profesión tiene esto va a generar, pero también está este lado de la otra moneda, como se dice, ¿no? Claro, El lado claro. económico, que es con lo que más a veces se choca. ¿Cómo lo maneja usted esto con los estudiantes o lo manejó en su momento? Mira,
podés creer que por lo menos en la parte académica, yo incursiono hace exactamente un año y unos cuantos meses a una invitación que me hacen llegar para poder formar parte de la carrera de comunicación de la Universidad Privada Boliviana, Campus Santa Cruz. Le agradezco mucho a Carla Saucedo, una colega además que es la jefa de carrera, claro. sí, y la mejor comentarista femenina que tenemos en Bolivia y por ahí en América. Claro. Sí, totalmente. Claro. Lo de Carla es realmente notable, como a pesar de lo difícil que es el medio, ella ha podido llevar su formación y su trabajo a varias latitudes y a varios medios incluso, y ahora en la parte académica siendo la jefa de carrera de comunicación de la UPB y con mucho orgullo uno siendo parte de ese su equipo, ¿no? Y lamento primero que en lo deportivo particularmente muy pocos chicos se animan, por lo menos a ser profesionales. Claro. Uno que otro, son lunares. Los más son para comunicación institucional o comunicación y marketing. Claro. ¿No? Deportes es exactamente. Claro. Exactamente. En lo deportivo y hasta en lo periodístico últimamente, no hay chicos con los que vos te encuentras y te dicen, quiero llegar a ser presentador de noticias de Unitel, de la Red 1. No. Te dicen, quiero ser comunicador para la empresa tanto, ¿no? Organizar todos esos detalles, o para la marca X y Z, claro. ¿No? Encuentras ese tipo de comunicación, más institucional y más corporativa que comunicación periodística como tal. Así es que, bueno, voy a comentar mucho lo que usted dijo hace un momento. Lamentablemente, ya como que ahora los jóvenes, y me voy a atrever a decir yo igual, es como que ven el periodismo, la comunicación como algo infactible. Lamentablemente en Bolivia es así. Sí. Es como que, ¿estás estudiando comunicación? No, hasta ahí nomás. No vas a ir de nada, ¿no? Pero claro, mencionando lo que usted decía, si un chico hoy quiere ser como usted, o sea, periodista deportivo, dedicarse netamente al fútbol o a cualquier deporte, ¿qué es lo primero que usted le diría que haga? Si le dicen, Ramiro, mira, o le dicen, Ramiro, quiero dedicarme al periodismo deportivo, quiero ser como usted o como los otros periodistas, ¿qué usted me aconseja? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Y cómo voy haciendo esta carrera? Vuelvo a lo del principio. Pasión. Lo primero que tiene que tener es pasión. Cuando vos tienes pasión, los detalles de lo que no consigues rápido no importan. En los tiempos, en las formas, no importan. ¿No? Junto a la pasión, resiliencia. Saber inventarte, levantarte nuevamente. Del golpe viene luego la satisfacción, ¿no? Y con eso puedes llegar a tener resultados en el futuro. Así. ¿Sí? Cuesta, hay pocos espacios, los medios están pasando una crisis tremenda en el país, no te pagan lo que te corresponde, muy pocos, es más, te pagan un sueldo, la mayoría es, venite al programa pero tráete una publicidad para pagarte. ¿Sí o no? Sí. No estoy inventando. No, es así. Es la verdad, o sea, tenés opciones en miles de programas deportivos, pero te dicen, venite y tráete 1 o 2 firmas comerciales. Claro. No me formé para eso. O sea, pagame esto, vos tendrás tu equipo de marketing, tu equipo de ventas que consigue la publicidad y que pueda por ahí pagarme, o si es un medio ya formado, lo propio, no de hacerme un contrato laboral. Sí. Pero si estás convencido que es lo tuyo, y ahí va el consejo que les doy yo a los que se me acercan, como dices, si estás convencido, hazlo. Hazlo, porque no hay nada más hermoso que vivir y hacer, aunque con poca vuelta, lo que más te gusta, lo que te apasiona, lo que disfrutas. Claro. Lo que disfrutas. Entonces, ya los frutos vienen después, sea como productor independiente de tu propio espacio en el que relatas, o si te abrieron las puertas en programas consolidados, medios consolidados, sea en radio, sea en televisión, sea en redes sociales, en los que de alguna manera, con el tiempo, porque esto no va a ser de la noche a la mañana, indudablemente, puedes ir sumando escalones, sumando pasos bien dados para justamente lograr el propósito que te has metido, ¿no? Así es, sí es muy, vamos a decir así, fuerte lo que dice, porque yo conozco, vamos a decir así, personas que han estudiado la carrera de Ciencia de la Comunicación, que quieren dedicarse al periodismo deportivo, pero trabajan en empresa o en publicidad y marketing, y esto ya lo toman como un hobby, así. Es verdad, es verdad. Mira, más bien tiene la ventaja de haber estudiado comunicación. Claro. Porque después hay muchos que no, que gustan del fútbol y que, bueno, se dedicaron a los medios, ¿no? Claro. Y la ventaja la tienen ya. Está bien. Ahora, insisto, no es la idea como antes de que con una sola profesión, un solo ingreso,
puedes lograr tus metas. No, generalmente la gente ahora tiene 2, 3 ingresos, 3 fuentes para lograrlo. Mucho más nosotros los periodistas. Pero los que nos hemos formado tenemos esa diferencia, esa ventaja, la parte académica. Que en algún momento de nuestra vida, nuestra juventud, decir, ¿para qué estoy? ¿De qué me va a servir? Te sirve. Así es. Te sirve. La academia marca diferencia, marca relación en lo que representa al que llega por la buena pinta, por el buen apellido o por diversos factores a sentarse frente a una cámara o frente a un micrófono e improvisar nomás en cuanto a hacer comunicación, ¿no? Los conceptos, los paradigmas, las teorías surten al efecto cuando ya vos las aplicas en el día a día en tu carrera. Sí. Claro, hay mucha diferencia, como usted dice, el tema de... Hoy día sí, los medios de comunicación se han abierto más en las redes sociales a que sea un poco más informal, sea algo más relajado, le da otro toque que también el público también está cambiando, ¿no? Porque con el paso también del tiempo, la audiencia va renovándose o va viendo formas diferentes de llegar a un público que, como usted dice, va creciendo de una manera distinta, Sí, ¿no? sí. Porque de la radio, televisión y ahora las redes sociales, vemos que hay una transición que también el mismo público va cambiando, ¿no? Inclusive la misma persona que antes lo escuchaba en la radio, ahora sale también, bueno, no sé, en sus redes sociales y también, pero no era la misma sensación que le causaba, pero se está adaptando, ¿no? Claro. Y ahí en eso yo quería hacer un hincapié antes de que ya vayamos terminando. ¿Cómo uno va creando su sello? Porque, por ejemplo, usted tenía la guía de ciertos relatores, sus inspiraciones, pero a la vez sabe que tiene que llegar a un punto que lo diferencie de los demás, ¿no? Ya sea, hay algunos que meten hasta cantar, ¿no? Como Lavino Pons, hay otro que tira otro grito o tiene un sello, ¿no? O sea, ¿usted cómo ve esa manera de tal vez diferenciar o cómo usted vio, digo, bueno, de aquí yo tengo que hacer algo diferente para que sea mi marca de Ramiro, ¿no? Y la gente se identifique con mi relato. Quiero añadir algo ahí, Ramiro, perdón. Lo que decía Pablo es verdad. Por ejemplo, yo cuando a mí me gustó el periodismo deportivo a la edad de unos 13, cuando lo escuché, me acuerdo cuando Gonzalo Cobo relató el partido contra Argentina. Ya. Bolivia le ganó a Argentina. El 6-1. No, el 2-0. No. Ah, ya. El 2-0 en La Paz. Sí. Me fui más atrás yo al 6-1. Ni sabía de fútbol yo ese tiempo. Y yo siempre lo escuchaba cuando la tele decía, ya va a jugar Bolivia a las 4. Y yo sabía que iba a relatar Gonzalo Cobra, como que me sentaba y que nadie me moleste. Exacto. Y lo que yo copiaba de Gonzalo Cobo y que sigo copiando es el saludo a los 9 departamentos. Sí. Que él dice, Sí, ¿cómo sí. están Bolivia? Bienvenidos, saludamos a los 9 departamentos, Santa Cruz, Beni, Pando, y saluda a todos y empieza a saludar a la gente. Correcto. Entonces eso es algo que yo copié, digamos, de él. Sin embargo, podría responder ahí a la pregunta que dice Pablo. La de cómo construir uno que haga una diferencia aparte de lo que usted admira. Esa es la manera, teniendo referentes, teniendo personas en las que vos te inspiras, que consideras esta frase, estas palabras, este estilo de grito de gol es la que se puede adaptar mejor a mí. Pero tenés que hacer eso, adaptarlo a tu estilo, porque lo otro es copia. Claro. Lo otro es plagio. Así es. Decir exacto. Si yo salgo mañana y meto Martins el cabezazo, gol. Sí, de Oriente. Estoy plagiando a Cobo, que es su particularidad, es el grito de gol con el sí. O cántalo. Soy Pollo Viñolo. Claro. ¿No? O hacerme al de la nariz de Oriente. Es Mariano. Sí. Entonces, de los tres, ¿cuál es lo que puede ir mejor conmigo y cómo lo adapto a mi forma de relato? Eso es lo que te tiene que dar la característica, el sello, cuando te escuchen en una radio, nunca, es él el que está relatando, Sí, es Pablo. exacto. ¿No? Claro. Eso es lo que vas trabajando a lo largo de tu carrera, a lo largo de tu consolidación también como periodista. Tampoco te va a salir la noche a la mañana. Claro. Vas a ir, uno empieza con uno, lo va dejando con el tiempo porque o pasó de moda o surgió algo más importante, más interesante. Yo primero, por ejemplo, me sentía muy identificado con el relato del ahora ya extinto Marcelo Araujo. Me encantaba. Uy. Marcelo Araujo fue un referente de inicio en relato. Después pasé a Alejandro Fantino,
No sé si lo tienen, Alejandro Fantino, que ya no es relator de fútbol, está más metido a la producción de programas políticos, si se quiere, pero él seguía en una radio partidaria la campaña de Boca Juniors en la época de Carlos Bianchi. Entonces era una locura escucharlo a Alejandro Fantino relatar y agarraba algunas frases, copiaba también para sacar adelante mi transmisión. Después, buscando por internet, encontré un relator colombiano que a los goles muy bien conseguidos terminaba con un grito a su estilo. El relato colombiano es bien dinámico también, que decía espectacular. Entonces yo agarré también esa forma y lo adapté a lo mío, y cuando hay un golazo en un partido que relato, lo hago exageradamente, el grito de espectacular de Oriente. No sé, una cosa así o de Blooming, ¿no? Para adaptarlo un poquito, para tratar de tener un sello por ahí que identifique el trabajo. En Sucre dio un buen resultado porque ya empezaron a llamarte el espectacular Quiroga o el espectacular Ramiro, ¿no? Por ese estilo de gritar un gol cuando era de esas características. Hay que tener cuidado, no todos los goles eran espectaculares. Claro, ¿no? Claro, No usted, todos los goles, no vas a meter por meter. Saber pillar el momento, ¿no? Y también la Exactamente. emoción, cómo se está viviendo, porque no es lo mismo un gol al minuto 90 que También, al minuto 15, claro, que la gente está más expectante. Entonces, o un 6-0, el sexto gol no es lo mismo que el 1-0 que había en el marcador, totalmente. ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, para ya ir cerrando, Ramiro, queremos agradecerle, ¿no? Por compartir toda su historia, su experiencia, toda su visión del deporte. Es muy interesante ver, conocer también de este lado de la cancha, podemos decir, ¿no? Cómo lo vive una persona que también transmite esa pasión, también la siente. Buenísimo. Y es muy importante que la gente que también quiere dedicarse a eso, como usted dice, que está empezando, poder tener parámetros, ideas de cómo una persona con experiencia ya maneja esto, ¿no? Bueno, este espacio siempre va a estar abierto, ¿no? Para seguir hablando de lo que nos apasiona, el fútbol. Agradecerle nuevamente y las puertas abiertas para futuras oportunidades que vayamos a tener, ya sean relatos de partidos, análisis, y tenerlo bueno también como docente también, ¿no? Interesante en ese sentido de aplicar todo lo que se necesita para esta pasión, para este gusto y esta manera de ver el deporte, ¿no? No, agradecido personalmente. Desde el primer momento que tuvimos el contacto, Pablo, estuvimos comprometidos para poder asistir, para poder expresarnos de esta manera. Y bueno, aprovecho, ¿no? Porque últimamente, apoyado por varios colegas, he estado aprovechando la tecnología también y esta parte académica en la que ya he incursionado, haciendo ciertos talleres breves de relato y de comentario vía Zoom. Entonces ya vamos a tener sorpresas, novedades más adelante para consolidar un espacio mucho más amplio donde más gente pueda sumarse a eso ahora lo estamos haciendo más de manera improvisada, si se quiere, o individual, personalizada, pero bien, me parece muy bueno devolver un poquito ese bagaje de más de 20 años haciendo esto a las nuevas generaciones o gente que quiera incursionar dentro de algo que uno ha ido puliendo paso a paso, día a día, año a año, ¿no? Que es esto de hablar, relatar y comentar fútbol, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por haber aceptado la invitación. Igual para mí un privilegio conocerte. Gracias. Detrás de cámaras decíamos que yo te lo conocí en un video donde decía top 10 de los mejores relatos de Bolivia. Cuando Bolivia clasificó al repechaje con Brasil en La Paz. Ajá. Ahí apareció usted con, no recuerdo el nombre. Fabián Angulo. Con él. Cuando reacciona y le entra Angulo. ese momento de emoción y lloran, ¿no? En ese momento. Sí, Sí. increíble. Así que un privilegio conocerlo. Increíble. Y bueno, cualquier cosa, estamos para apoyarnos, como decía Pablo. Agradecido, Gracias. de verdad. Gracias por tus palabras. Gracias, Pablo. Así es. Bueno, queridos amigos, esto fue el primer episodio de podcast de Jugada Maestra. Los esperamos, síganos en nuestras redes sociales, compartiendo todo este material increíble que hemos podido tener y que vamos a seguir teniendo con el paso del tiempo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.